Cementación secundaria o forzada. ¿En qué consiste una cementación secundaria? Es el proceso mediante el cual se aplica presión hidráulica para dirigir la lechada de cemento hacia un punto específico del pozo y mediante esta presión deshidratar el cemento dentro de cavidades o contra una zona porosa y permeable de la formación. Los forzamientos se pueden realizar durante la etapa de perforación, completación o también mucho tiempo después en la vida activa del pozo. Las razones para realizar un forzamiento son muy variadas, como veremos durante la exposición. Sin embargo, independientemente del motivo para ejecutar una operación de forzamiento, todas tienden a alcanzar el mismo objetivo, como es crear un sello efectivo entre el revestidor y la formación mediante el llenado con cemento de todas las perforaciones cañoneadas, fracturas o canales detrás del revestidor, para solventar de esta manera un problema de comunicación indeseada. Ahora bien, ¿de qué otra manera podemos definir la cementación forzada secundaria, también llamada squeeze o cementación a presión, tal como lo definimos a continuación? Es un proceso en el cual se aplica una presión hidráulica para forzar la lechada dentro de punzados, fracturas, canales u orificios y forzar el filtrado del agua para crear una masa sólida, la cual, cuando se endurece, provee el sello hidráulico esperado. Ahora bien, en la cementación secundaria es tanto un arte como una ciencia, donde la experiencia juega un papel importante, es esencial. Seguidamente, entre las aplicaciones de la cementación forzada podemos encontrar la siguiente: reducir relación agua-petróleo o agua-gas, abandonar zonas depletadas o no productivas, reparar fallas de cementaciones primarias, aislar zonas antes de proceder a su explotación. Esto se denomina también forzamiento en bloques. Detener la pérdida de circulación en hoyo abierto durante la perforación. Completar cementaciones primarias cuando éstas fallan en alcanzar la altura deseada. Reparar fallas en los revestidores, tales como puntos de fuga, fisuras, puntos de corrosión, entre otros. Sellar filtraciones en el tope del liner y finalmente incrementar la integridad de la zapata. Ahora bien, en cuanto a reducir la relación agua-petróleo o agua-gas, se tiene que, durante la vida de un pozo, las relaciones agua-petróleo o gas-petróleo pueden incrementarse producto de los movimientos de los frentes de contacto hacia el área de producción, que ocurren por los empujes hidráulicos de las arenas de agua o por la presión de gas, los cuales intentan sustituir el volumen de crudo producido en las cercanías del hoyo. Cabe resaltar que el incremento de estas relaciones llega eventualmente a sobrepasar los límites de costos de producción, acabando con la rentabilidad de mantener esa arena en producción, al menos bajo esta distribución de perforaciones. La manera más generalizada de solventar este problema es realizar una cementación de forzamiento en todas las perforaciones y luego volver a cañonear la arena, pero en un intervalo diferente. A continuación podemos denotar un ejemplo de un comportamiento de producción de un determinado pozo donde a través del tiempo el corte de agua se ha venido incrementando, sobre todo en los últimos años. Otro, Otra de las aplicaciones que hemos nombrado es la que tiene que ver con abandonar zonas depletadas o no productivas. En este sentido, cuando los frentes de agua y o gas han avanzado de tal manera que han rebasado ciertos límites de producción, no es rentable aunque se cañoneen nuevamente. En estos casos, se sellan las perforaciones forzando cemento abandonando este estrato o arena. Esta es una práctica común en operaciones de recondicionamiento o de workover, donde la inyección de cemento puede realizarse a través de empacaduras o con retenedores utilizando la técnica de baja presión. Ahora bien, en años recientes la operación ha comenzado también a realizarse mediante unidades de core tubing en franca preferencia por razones meramente económicas en comparación a los taladros de reacondicionamiento. A continuación, encontramos el comportamiento de producción de un pozo
que fue abandonado por el incremento brusco en el corte de agua. Seguidamente, otra de las aplicaciones que tienen que ver con la cementación forzada es reparar fallas de cementaciones primarias, en donde una deficiente remoción del lodo hace que el cemento se canalice a través del lodo, dejando bolsillos o canales detrás del revestidor, los cuales no permiten que se establezca un sello hidráulico total, que evite la comunicación entre diferentes zonas permeables. Es decir, que no se logra alcanzar el objetivo principal de las cementaciones primarias, que es el aislamiento entre zonas. Ahora bien, ahora bien, si estas fallas de falta de aislamiento no es corregida, se puede generar serios problemas durante la vida del pozo, tales como pobres resultados en futuras estimulaciones, porque los fluidos al inyectar no pueden ser controlados, ya que pueden dirigirse a zonas no deseadas. Incorrecta evaluación del potencial de la arena por influencia de fluidos extraños en la cercanía de las arenas. Pobre productividad por un alto corte de agua o a una alta relación gas-petróleo. Fallas en proyectos de inyección de agua. Es importante tomar en cuenta que decidir perforar un revestidor ya cementado para realizar un forzamiento es una decisión difícil de tomar. Igualmente, decidir exactamente dónde realizar la perforación requiere de evaluaciones muy cuidadosas de los registros eléctricos y de la data obtenida de los parámetros durante la cementación primaria. Existen dos tipos de situaciones que no podemos encontrar detrás del revestidor. ¿Como cuáles? El canal de lodo se encuentra frente a una zona permeable. Durante el forzamiento, el revoque de cemento deshidratado crecerá y eventualmente puede llenar la cavidad. Adicionalmente, la circulación se establece entre dos intervalos de perforaciones. Entonces se realiza un forzamiento circulado que reemplazará el canal de lodo. Ahora bien, ambas operaciones pueden resultar exitosas si la presión se mantiene por debajo de la fractura. Las fracturas crean canales preferenciales que requieren gran cantidad de cemento y que no necesariamente sellan la comunicación, pero sí pueden dañar la producción. Aislar zonas antes de proceder a su explotación. Este es el que nosotros también conocemos como forzamientos en bloque. El forzamiento por bloque se realiza para evitar migraciones de fluidos indeseados por abajo o por encima de la zona productora. Ahora bien, la zona permeable por debajo de la zona de interés se cañonea, realizando el forzamiento. Seguidamente se repite el mismo proceso con la zona de arriba. Luego o posteriormente, ambos tapones son perforados y se cañonea la arena de interés. Este método ha resultado muy útil para controlar la conificación de agua. Ahora bien, detener la pérdida de circulación en hoyo abierto durante las operaciones de perforación. En este sentido, este tipo de forzamiento se realiza con punta libre y realizando primero un tapón balanceado. La inyección se hace a muy poca tasa de inyección y con mucho control en la presión para no incitar la propagación de la fractura generada por la perforación. La presión final será no mayor que presión de integridad de la zona. Otra de las aplicaciones de la cementación secundaria es complementar cementaciones primarias cuando éstas fallan en alcanzar la altura deseada. En algunas operaciones de cementación primaria no se logra alcanzar la altura deseada. Las razones pueden ser muy variadas, como pérdida de circulación durante la cementación, desconocimiento del volumen real del pozo, presencia de largas cavernas que no pueden ser medidas con exactitud por los registros caliper. En este sentido, la altura de la columna de cemento puede ser extendida realizando un forzamiento de circulación. Muchas veces hay que abrir perforaciones superiores para establecer una apropiada circulación, convirtiéndose el forzamiento en un tipo kamikaze.
Mediante la utilización de registros eléctricos de adherencia y de temperatura, se pueden determinar el tope de cemento y definir el punto para realizar el cañoneo y comenzar el llenado. Seguidamente, otra de las aplicaciones de la cementación forzada es la de reparar fallas en los revestidores, como puntos de fuga, fisuras, puntos de corrosión, tal como observamos en la imagen anexa en la lámina. ¿Ok? Ahora bien, los forzamientos de cemento pueden ser utilizados para reparar fisuras en los revestidores, pero su éxito es cuestionable. Cuando se trabaja en revestidores viejos y corroídos, uno debe estar consciente que se puede causar más daño con la aplicación de la presión de forzamiento. Es recomendable quizás sacar el revestidor viejo, si es posible, y correr uno nuevo o un casing pass. Los forzamientos realizados en revestidores viejos, corroídos, fallan después de un periodo corto de rehabilitación, porque la corrosión vuelve a abrir nuevos huecos en el mismo. Otra de las aplicaciones de la cementación secundaria es sellar filtraciones en el tope del liner. En este sentido, en muchos casos, la cementación del liner en la zona superior no queda aislada apropiadamente, bien sea porque el tope del cemento no alcanzó la altura esperada o porque el nivel de contaminación en esa zona deja canales de filtración. En estos casos se procede a forzar cemento, generalmente utilizando empacaduras recuperables y la técnica de alta presión, para tratar de abrir más la comunicación en los canales de filtración para que el cemento pueda entrar en ellos. Adicionalmente, otra de las aplicaciones de la cementación forzada o secundaria es incrementar la integridad en la zapata, es decir, que durante la corrida del revestidor, ocasionalmente por desconocimiento de la estructura geológica del pozo, por lo general exploratorio o por problemas operacionales, se asienta la zapata del revestidor en una zona de bajo gradiente de fractura o por contaminación del cemento, la zona inferior de la formación queda comunicada con zonas superiores de bajo gradiente. Para continuar con las operaciones de perforación, esta falla debe ser corregida. En estos casos se realiza un forzamiento con la técnica de tapón balanceado y bombeo a baja presión. Ahora bien, como la presión de forzamiento no debe ser mayor, en este caso que la presión de integridad, no es necesario la utilización de empacaduras. Finalmente, tenemos unas trivias que vamos a ir respondiendo a continuación. La primera de ellas es que las razones más comunes para llevar a cabo un trabajo de cementación forzada son para corregir un trabajo de cementación primaria defectuoso o para reparar los pozos en la tubería de revestimiento ocasionados por la corrosión. En suma, la relación de petróleo con el agua se mejora. Finalmente, cuando los filtrados entran en la formación, el cemento se deshidrata para formar un enjarre o revoque en la formación. E igualmente, la presión requerida para forzar los filtrados a la formación sin fracturarla, se denomina presión de bombeo. Esta presión se establece bombeando fluido de pozo en la formación que se vaya a cementar de forma forzada. Muchas gracias.